Los conflictos bélicos en el mundo son complejos y multifacéticos, cada uno con sus propias causas y consecuencias. Hoy exploraremos algunos de los conflictos más relevantes, comenzando con el Medio Oriente, una región históricamente marcada por la guerra. Primero, el conflicto en Siria. Desde 2011, Siria ha estado inmersa en una guerra civil que comenzó con protestas pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Assad. La brutal represión del régimen llevó a una espiral de violencia, con múltiples actores involucrados, incluyendo el Estado Islámico, grupos rebeldes y potencias extranjeras como Rusia y Estados Unidos. Este conflicto ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Las ciudades como Alepo y Homs han sido devastadas, y la crisis humanitaria continúa con millones de sirios necesitando asistencia básica. Las negociaciones de paz han sido infructuosas, y el futuro de Siria sigue siendo incierto. En Yemen, una guerra civil comenzó en 2014 cuando los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, tomaron la capital, Sanaa. La coalición liderada por Arabia Saudita intervino en apoyo del gobierno yemení. El conflicto ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas al borde de la hambruna. La infraestructura del país está destruida, y la falta de acceso a alimentos, agua y servicios médicos ha llevado a una catástrofe humanitaria. Las constantes violaciones de los derechos humanos y los ataques aéreos indiscriminados han empeorado la situación. En Israel y Palestina, el conflicto es uno de los más antiguos. La disputa territorial y la lucha por la autodeterminación palestina ha llevado a repetidos ciclos de violencia. Los recientes enfrentamientos en Gaza y Cisjordania destacan la persistente tensión y la falta de un acuerdo de paz duradero. Los asentamientos israelíes en territorios palestinos, los ataques con cohetes desde Gaza y las respuestas militares israelíes han mantenido la región en un estado constante de inseguridad y sufrimiento para ambos pueblos. Además, la cuestión de Jerusalén y los derechos de los refugiados palestinos siguen siendo puntos clave de disputa. Con estos ejemplos, podemos ver cómo los conflictos en Medio Oriente son impulsados por una combinación de factores políticos, religiosos y económicos, con profundas repercusiones regionales y globales. Además, estos conflictos atraen la intervención de potencias extranjeras, complicando aún más las posibilidades de resolución. Ahora, pasemos a los conflictos en África y Asia, dos regiones que también han sido escenario de numerosos enfrentamientos armados. En África, el conflicto en Somalia ha estado en curso desde 1991. La caída del gobierno central llevó a décadas de caos, con clanes y grupos islamistas luchando por el control. Al-Shabaab, una organización terrorista afiliada a Al-Qaeda, sigue siendo una amenaza significativa, realizando ataques tanto dentro de Somalia como en países vecinos. La falta de un gobierno central fuerte ha permitido que la violencia y la inseguridad prosperen, afectando a millones de somalíes. Las misiones de paz de la Unión Africana y las intervenciones internacionales han tenido un impacto limitado en estabilizar la región. El conflicto en la región del Sahel, que incluye países como Mali, Níger y Burkina Faso, ha visto un aumento en la actividad de grupos yihadistas. Estos grupos aprovechan la debilidad de los estados y la pobreza para reclutar miembros y expandir su influencia. La violencia ha desplazado a millones de personas y exacerbado la inestabilidad regional. Las operaciones militares multinacionales, como la Operación Barkhane liderada por Francia, han intentado contener la insurgencia con resultados mixtos. La combinación de problemas climáticos, pobreza extrema y falta de gobernanza efectiva agrava la situación. En Asia, el conflicto en Afganistán sigue siendo uno de los más largos del mundo. Después de la retirada de las tropas estadounidenses en 2021, los talibanes retomaron el control del país. La lucha continúa entre los talibanes y otros grupos insurgentes, como el Estado Islámico en Khorasan, creando un ambiente de inseguridad y temor. La economía afgana ha colapsado, y la comunidad internacional enfrenta desafíos en cómo interactuar con el régimen talibán, particularmente en temas de derechos humanos y educación de las mujeres. Las restricciones severas impuestas por los talibanes han afectado profundamente a las mujeres y las minorías étnicas. En Myanmar, la crisis de los Rohingyas ha atraído la atención internacional. Desde 2017, cientos de miles de Rohingyas han huido de la persecución y la violencia militar en el estado de Rakhine, buscando refugio en países vecinos como Bangladesh. La situación ha sido descrita como un genocidio por muchos observadores.
La junta militar que tomó el poder en 2021 hectáreas ha enfrentado resistencia y protestas masivas, resultando en una violencia continua y un estado de represión generalizada. Las sanciones internacionales y los llamados a la democracia no han logrado estabilizar la situación. Estos conflictos reflejan la diversidad y complejidad de las causas de la guerra, desde la lucha por el poder y los recursos hasta las tensiones étnicas y religiosas. La intervención internacional, tanto en términos de ayuda humanitaria como de operaciones militares, juega un papel crucial, pero también puede complicar las dinámicas locales. Finalmente, examinemos algunos de los conflictos en Europa y América. En Europa, la guerra en Ucrania ha sido un punto focal desde 2014. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y el apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania, el conflicto ha provocado miles de muertes y ha desplazado a millones de personas. Las tensiones han aumentado recientemente con la invasión rusa de Ucrania en 2022, lo que ha llevado a sanciones económicas significativas contra Rusia y un aumento en el apoyo militar a Ucrania por parte de la OTAN y otros países occidentales. La guerra ha devastado ciudades enteras, y el impacto humanitario ha sido inmenso, con millones de ucranianos huyendo del país. En el Cáucaso, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj ha sido intermitente durante décadas. La guerra más reciente en 2020 resultó en miles de muertos y un cambio significativo en el control territorial, con la mediación de Rusia para un cese al fuego. El conflicto ha dejado a muchas familias desplazadas y ha exacerbado las tensiones étnicas en la región. La reconstrucción y la reconciliación siguen siendo desafíos enormes. En América Latina, el conflicto en Colombia, aunque ha disminuido en intensidad, sigue siendo relevante. Las negociaciones de paz con la FARC en 2016 marcaron un hito, pero otros grupos armados y el narcotráfico continúan siendo fuentes de violencia. Las zonas rurales siguen afectadas por la presencia de grupos armados que luchan por el control del territorio y las rutas de narcotráfico. La situación en Venezuela también merece mención, donde la crisis política y económica ha llevado a una migración masiva y tensiones internas. La falta de alimentos, medicinas y servicios básicos ha generado protestas y una creciente represión por parte del gobierno. En el Caribe, el conflicto entre República Dominicana y Haití ha surgido debido a disputas sobre la inmigración y la explotación de recursos naturales. La construcción de un canal por parte de Haití en el río Masacre ha intensificado las tensiones. La República Dominicana ha respondido con medidas de seguridad estrictas y políticas migratorias controvertidas. La situación es un reflejo de las diferencias económicas y sociales entre los dos países, y la falta de un diálogo efectivo ha exacerbado la crisis. Estos conflictos, aunque menos frecuentes en comparación con otras regiones, demuestran que la guerra y la violencia no son exclusivas de ciertos continentes. La paz y la estabilidad siguen siendo desafíos globales. Los esfuerzos de mediación internacional y las iniciativas de construcción de paz son esenciales para abordar las causas subyacentes y fomentar una resolución duradera. Los conflictos bélicos en el mundo son complejos y multifacéticos, cada uno con sus propias causas y consecuencias. Hoy exploraremos algunos de los conflictos más relevantes, comenzando con el Medio Oriente, una región históricamente marcada por la guerra. Primero, el conflicto en Siria. Desde 2011, Siria ha estado inmersa en una guerra civil que comenzó con protestas pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Assad. La brutal represión del régimen llevó a una espiral de violencia, con múltiples actores involucrados, incluyendo el Estado Islámico, grupos rebeldes y potencias extranjeras como Rusia y Estados Unidos. Este conflicto ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Las ciudades como Alepo y Homs han sido devastadas, y la crisis humanitaria continúa con millones de sirios necesitando asistencia básica. Las negociaciones de paz han sido infructuosas, y el futuro de Siria sigue siendo incierto. En Yemen, una guerra civil comenzó en 2014 cuando los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, tomaron la capital, Sanaa. La coalición liderada por Arabia Saudita intervino en apoyo del gobierno yemení. El conflicto ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas al borde de la hambruna. La infraestructura del país está destruida, y la falta de acceso a alimentos, agua y servicios médicos ha llevado a una catástrofe humanitaria. Las constantes violaciones de los derechos humanos y los ataques aéreos indiscriminados han empeorado la situación. En Israel y Palestina, el conflicto es uno de los más antiguos. La disputa territorial y la lucha por la autodeterminación palestina ha llevado a repetidos ciclos de violencia.
Los recientes enfrentamientos en Gaza y Cisjordania destacan la persistente tensión y la falta de un acuerdo de paz duradero. Los asentamientos israelíes en territorios palestinos, los ataques con cohetes desde Gaza y las respuestas militares israelíes han mantenido la región en un estado constante de inseguridad y sufrimiento para ambos pueblos. Además, la cuestión de Jerusalén y los derechos de los refugiados palestinos siguen siendo puntos clave de disputa. Con estos ejemplos, podemos ver cómo los conflictos en Medio Oriente son impulsados por una combinación de factores políticos, religiosos y económicos, con profundas repercusiones regionales y globales. Además, estos conflictos atraen la intervención de potencias extranjeras, complicando aún más las posibilidades de resolución.